Esta chica no pertenece a primera clase. La voz de la mujer blanca cortó el silencioso zumbido del avión como un cuchillo. Toda la cabina se giró para mirar fijamente cómo esta mujer con manicura perfecta, adornada con joyas de diseñador e irradiando derecho, apuntaba con un dedo acusador al adolescente confundido. La joven, Jasmine Robinson, se quitó lentamente los auriculares, con los ojos abiertos y muy desconcertados. Ella nunca había experimentado algo así antes en sus años de vida protegida. No entiendo qué hice mal, susurró con voz temblorosa mientras los pasajeros comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar el drama que se desarrollaba. Lo que ocurrió después conmocionaría a todos los pasajeros del vuelo, y con el tiempo, a millones de espectadores de todo el mundo. Pero antes de llegar a ese giro increíble, si estás en contra de la discriminación, presiona el botón de suscripción, escribe justicia y cuéntanos desde donde estás mirando en los comentarios. Definitivamente recibirás una respuesta reconfortante de nuestra parte. Jasmine Robinson no era la típica chica negra. Ella provenía de una familia extraordinariamente rica, pero sus padres habían trabajado duro para protegerla de las duras realidades del prejuicio y la discriminación. Esta fue su primera vez volando sola. Por lo general, viajaba con su familia o con su equipo de seguridad privado. Regresaba a su casa en Chicago desde su prestigioso internado en Connecticut, donde era una de las mejores estudiantes a pesar de ser una de las pocas caras negras en un mar de privilegios. Al otro lado del pasillo se encontraba Stephanie Blackwood, una mujer que representaba todo lo malo del privilegio heredado. A sus 42 años, había vivido toda su vida creyendo que el antiguo dinero de su familia le daba derecho a controlar quién pertenecía a dónde. El fondo fiduciario de su abuela había financiado su estilo de vida. Los contactos de su abuelo le habían abierto todas las puertas y su sentimiento de derecho había crecido con cada año que pasaba. Los problemas comenzaron apenas 30 minutos después del vuelo, cuando Stephanie Blackwood regresó del baño y notó algo que le hizo hervir la sangre. Allí, en el asiento 2A, estaba sentada una joven negra con auriculares antirruido, completamente absorta en lo que parecía ser un libro de texto de economía avanzada. Stephanie permaneció de pie en el pasillo durante un minuto entero, mirando a Jasmine con disgusto manifiesto. En su mente, esto era una invasión de su espacio sagrado, una violación del orden natural en el que la habían criado para creer. Para Stephanie, la primera clase no era solo una sección de asientos. Era un santuario para personas como ella, personas que pertenecían a posiciones de privilegio y poder. Se acercó al asiento de Jasmine con el paso seguro de alguien a quien nunca le habían dicho un no en toda su vida. De pie justo encima del adolescente, se aclaró la garganta ruidosamente, esperando atención y deferencia inmediata. Cuando Jasmine no respondió, todavía perdida en sus estudios con sus auriculares puestos, la irritación de Stephanie escaló a furia absoluta, golpeó agresivamente el apoyabrazos del asiento de Jasmine, haciendo suficiente ruido para molestar a los demás pasajeros. Jasmine levantó la vista y se sacó un auricular con una sonrisa educada. «Oh, lo siento. ¿Necesitabas algo?», preguntó con la genuina cortesía que sus padres le habían enseñado. La voz de Stephanie era fría y autoritaria mientras expresaba lo que claramente creía que era una petición razonable. «Sí, necesito que recojas tus cosas y te traslades a tu asiento correspondiente en clase económica». Obviamente hubo algún tipo de error con la disposición de los asientos. Jasmine parpadeó confundida, miró su tarjeta de embarque y luego volvió a mirar a Stephanie. «Lo siento, pero no creo que haya habido ningún error. Este es el asiento 2A y eso es lo que dice mi boleto». Ella levantó su tarjeta de embarque amablemente, como si pensara que Stephanie realmente la había confundido con otra persona. «Escucha, cariño», dijo Stephanie con una voz llena de condescendencia. «No sé cómo terminaste con ese boleto, pero esta sección es para pasajeros que han pagado la tarifa correspondiente. La clase económica está hacia la parte trasera del avión». Fue desgarrador presenciar la confusión en el rostro de Jasmine. Sinceramente, nunca se había encontrado con algo así antes,
y su crianza protegida la había dejado completamente desprevenida ante alguien que cuestionara su derecho a existir en un espacio al que pertenecía. «Pero tengo un billete de primera clase», dijo Yasmín suavemente, mientras su voz comenzaba a temblar. «Mis padres lo reservaron para mí. Estoy volando a casa desde la escuela». Stephanie dejó escapar una risa que era puro veneno. «¿Tus padres? ¿Y qué hacen exactamente tus padres para poder permitirse billetes de primera clase para sus hijos?» La pregunta estaba cargada de implicaciones que Yasmín era demasiado inocente para comprender completamente. Ella respondió honestamente, tal como la habían criado para responder a los adultos. «Mi papá trabaja muy duro. Tiene un trabajo importante que ayuda a las familias a viajar con seguridad. Estoy seguro que lo hace». Stephanie respondió con fingida simpatía. «Pero a veces la gente consigue entradas que en realidad no pueden pagar, o hay programas de caridad que ofrecen asientos mejorados. De cualquier manera, necesitas mudarte a donde realmente perteneces». Los ojos de Yasmín comenzaron a llenarse de lágrimas mientras la hostilidad en la voz de Stephanie se volvía imposible de ignorar. «No entiendo. ¿Hice algo mal? Puedo llamar a mis padres si hubo algún error». «El único error», dijo Stephanie, alzando la voz para que los demás pasajeros pudieran oír, «es permitir que niños que claramente no pertenecen a la primera clase les quiten los asientos a los clientes que pagan y que se han ganado el derecho a estar allí». Otros pasajeros se giraron para observar el enfrentamiento. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar lo que supusieron que sería un drama entretenido. Yasmín miró a su alrededor desesperadamente, esperando ver una cara amigable o alguien que pudiera ayudarla a entender lo que estaba sucediendo. Fue en ese momento cuando la azafata Lisa Patel se acercó rápidamente, respondiendo inicialmente a lo que parecía una disputa entre pasajeros. Cuando vio a un adolescente llorando siendo confrontado por un adulto enojado, sus instintos maternales se activaron de inmediato. «¿Hay algún problema aquí?», Lisa preguntó, colocándose protectoramente cerca del asiento de Yasmín. Stephanie se volvió hacia Lisa con el aire expectante de alguien acostumbrado a que las figuras de autoridad estén de su lado. «Sí, definitivamente hay un problema. Esta chica está sentada en primera clase y claramente no pertenece aquí. Necesito que resuelvas esta situación inmediatamente». Lisa miró la tarjeta de embarque de Yasmín y revisó su tableta. «Señora, este pasajero tiene un billete de primera clase válido. Todo parece estar en orden». «Eso es imposible». Stephanie se quebró. «Mírala. ¿Parece alguien que puede permitirse volar en primera clase? Obviamente ha habido algún tipo de error en su sistema». El racismo en las palabras de Stephanie se estaba volviendo imposible de ignorar, y Lisa sintió que sus instintos protectores se fortalecían. «Señora, necesito que regrese a su asiento. Este pasajero tiene todo el derecho de estar aquí». Por un momento, pareció que la autoridad profesional de Lisa podría poner fin a esta pesadilla antes de que fuera más lejos. Pero Stephanie Blackwood no estaba satisfecha con esta respuesta. Sus dedos perfectamente cuidados tamborileaban contra su bolso de diseñador mientras ella sacudía la cabeza con desdén. «Esto obviamente está mal», declaró con la autoridad de alguien a quien nunca le habían dicho un no en toda su privilegiada vida. «Tiene que haber alguna explicación para esta situación». Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un grueso fajo de billetes, contándolos con deliberada lentitud. «Escucha», le dijo a Lisa, bajando la voz, pero hablando lo suficientemente alto para que Yasmín pudiera escuchar cada palabra. «Creo que ha habido un malentendido. Es claramente un error informático, y estoy dispuesta a compensarte por gestionarlo con discreción y profesionalidad. Aquí tienes $1000 para asegurar que esta situación se resuelva adecuadamente. Claramente, alguien cometió un error en el sistema de reservas», dijo Stephanie, con un tono de falsa sensatez. «Toma este dinero para compensar cualquier inconveniente mientras arreglas este evidente error». Lisa Patel miró ese dinero y casi se podía ver la guerra que se desarrollaba detrás de sus ojos. Su mente racional sabía que esto estaba mal.
Sabía que esta niña inocente no había hecho nada más que existir en un espacio donde otros pensaban que no pertenecía. Pero su corazón desesperado vio el dinero del alquiler, vio los medicamentos de su madre, vio el pago de su auto, vio una solución a los problemas que la habían mantenido despierta por las noches durante meses. Desde el otro lado del pasillo, Frank, un hombre blanco mayor, de cabello plateado y un reloj caro, murmuró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La princesita malcriada ni siquiera sabe que no pertenece aquí. Sus palabras llevaban el peso de décadas de derechos de un hombre que había vivido toda su vida en espacios donde todos se parecían a él. La crueldad de ese comentario golpeó a Yasmín como un golpe físico. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba alrededor de la cabaña tratando de comprender por qué los extraños decían cosas tan hirientes sobre ella. «¿Puedo llamar a mis padres si algo anda mal?», ofreció desesperadamente, tomando su teléfono con manos temblorosas. «Pueden explicarlo todo». En su mente inocente, ella todavía creía que todo esto era un terrible malentendido que podría aclararse con una simple llamada telefónica. Ella no tenía ningún marco para comprender que estaba experimentando racismo porque sus padres habían trabajado muy duro para protegerla de esta realidad. Pero luego todo cambió. Lisa Patel, la única adulta que la había estado defendiendo, de repente se enderezó y se aclaró la garganta. El dinero había ganado. Las facturas, la presión, la desesperada necesidad de alivio financiero habían corrompido a la única persona que se interponía entre Yasmín y la mentalidad de turba de la cabina de primera clase. «Lo siento, cariño», dijo Lisa, con voz controlada, evitando mirar a la confundida adolescente. «Pero puede que haya un fallo informático con la asignación de tu asiento. Después de todo, déjame revisar el sistema otra vez». La traición golpeó a Yasmín como un mazazo. Su joven rostro se arrugó de confusión y dolor al mirar a la mujer que acababa de defenderla. «Pero acabas de decir que estaba bien», susurró con la voz entrecortada. «Dijiste que no había ningún error». La tortura psicológica de ese momento no puede ser sobreestimada. Esta adolescente protegida estaba viendo como un adulto en quien había confiado cambiaba completamente su historia ante sus ojos. Y ella no podía entender por qué. En su mundo protegido, se suponía que los adultos debían ser consistentes, confiables y seguros. Pero los pasajeros que la rodeaban olieron sangre en el agua. Ahora, con la autoridad de Lisa Patel respaldando su posición, se volvieron más audaces, más crueles, más dispuestos a decir las partes tranquilas en voz alta. Sandra, la ejecutiva corporativa que había estado observando el desarrollo de este drama, decidió que era hora de unirse al ataque. A algunos niños no les enseñan las normas de viaje adecuadas. Te pidieron que te fueras, pero sigues quejándote, dijo con una sonrisa que no llegó a tus ojos. Existen ciertos protocolos para diferentes tipos de pasajeros. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, un lenguaje codificado que todos entendían, pero que podía defenderse como técnicamente no racista si alguien la criticaba. Era una maestra del discurso corporativo, de decir cosas horribles de maneras que le otorgaban una negación plausible. Mientras tanto, Derek Mitchell, otro pasajero, tenía su teléfono afuera y estaba grabando todo. «Se acerca la crisis de Black Kid», susurró a su cámara, tratando el trauma de Yasmín como entretenimiento para sus seguidores en redes sociales. «Esto se va a poner muy interesante». La deshumanización era total. Estos adultos habían reducido a una adolescente asustada y confundida a nada más que contenido, una fuente de diversión, una lección para lo que consideraban una niña arrogante que necesitaba aprender su lugar. Stephanie, sintiendo que la situación había cambiado a su favor, volvió a meter la mano en su bolso y sacó otros $500. «Maneja esto como es debido», le dijo a Lisa Patel, con la voz inconfundible de alguien acostumbrado a comprar para salir de los problemas. Lisa tomó el dinero, los $1,500, y se lo metió en el bolsillo del uniforme. El peso de esos billetes parecía hormigón, como evidencia de su fracaso moral.
Pero el alivio de tener sus problemas financieros resueltos era más fuerte que su conciencia. No podía mirar a Yasmín mientras se guardaba el soborno en el bolsillo. No podía enfrentar la confusión y el dolor en esos ojos jóvenes. No podía reconocer lo que acababa de hacerle algo a una niña inocente para salvar su propia vida. Yasmín observaba la transacción con creciente horror. Incluso en su ingenuidad, comprendió que el dinero acababa de cambiar de manos, que ella, de alguna manera, era objeto de una transacción que no entendía. No entiendo por qué todos son tan malos, susurró, más para sí misma que para los demás. Las palabras flotaron en el aire como una acusación contra todos los adultos de esa cabaña. Aquí había una niña literalmente preguntando por qué los adultos a su alrededor eran crueles y ninguno de ellos tenía la decencia de sentirse avergonzado. Ahora que Lisa Patel estaba completamente comprometida y comprada, los demás pasajeros se sintieron envalentonados y decidieron abandonar sus pretensiones por completo. La delgada capa de civilización que había estado conteniendo sus impulsos más horribles se evaporó por completo. Frank se inclinó hacia adelante en su asiento. Su costoso traje y su distinguida apariencia hacían que sus palabras fueran aún más escalofriantes. La niña necesita aprender cómo funciona el mundo real, dijo con la autoridad de alguien que había pasado 70 años creyendo que su comodidad era más importante que la dignidad de los demás. Esta es una lección valiosa. Yasmín los miró con lágrimas corriendo por su rostro, su voz apenas audible mientras trataba de defenderse. Nunca pedí un trato especial, dijo, y sus palabras se quebraron mientras hablaba. Solo quiero sentarme en mi asiento e irme a casa. La inocencia en su voz debería haber derretido los corazones de todos en esa cabaña. Aquí había una niña que literalmente no entendía de que la acusaban, que no tenía ningún marco para comprender por qué estos adultos la trataban como si hubiera cometido un crimen terrible. Pero Betty, la esposa de Frank, eligió ese momento para agregar su propio veneno a la mezcla. Los niños de hoy en día tienen tanto derecho, dijo con el tono despectivo de alguien que había olvidado lo que era ser joven y vulnerable. Sin respeto por la autoridad, sin entender el comportamiento adecuado. Derek Mitchell, que seguía grabando todo para su audiencia en redes sociales, decidió intensificar las cosas. Espera a que papá se entere de esto, se burló, asegurándose de que su cámara capturara las lágrimas de Yasmín. Seguro que tendrá explicaciones muy interesantes sobre cómo su princesita terminó en primera clase. Yasmín, desesperada por demostrar que sus padres eran buenas personas que no habían hecho nada malo, sacó su teléfono con manos temblorosas. Intentó llamar primero a su madre, luego a su padre, pero ambas llamadas fueron directas al buzón de voz. Sin que ella lo supiera, sus padres estaban en reuniones de junta consecutivas, con los teléfonos silenciados, mientras tomaban decisiones que afectaban a miles de empleados. Ver esas llamadas fallidas provocó en Stephanie un frenesí de crueldad triunfante. Papá está ocupado ganando dinero de verdad, no donaciones. Se burló, con la voz llena de desprecio. Hay gente que trabaja para ganarse la vida en lugar de depender de los programas gubernamentales. Yasmín la miró con genuina confusión. Las lágrimas le impedían ver con claridad. Charity, mi familia no es pobre, dijo con voz débil y desconcertada. No entiendo a qué te refieres. La inocencia de esa respuesta, la genuina falta de comprensión, debería haber sido una llamada de atención para todos en esa cabaña. Pero Bradley simplemente rió más fuerte, señalándola como si fuera una especie de entretenimiento. Claro que no, princesa, dijo con fingida compasión. Estoy seguro de que papá tiene mucho éxito en todo lo que hace. Lisa Patel, con el peso de su traición cada vez más pesado, hizo un último y débil intento por salvar algo de esa situación. Te conseguiré un asiento cómodo en clase económica, sugirió en voz baja. Su voz apenas era audible mientras evitaba mirar a Yasmín directamente. Esto golpeó a Yasmín como un golpe físico. Esta mujer que la había defendido, que la había llamado cariño y miel, ahora estaba sugiriendo que ella no pertenecía al lugar donde estaba sentada.
Fue devastador presenciar el daño psicológico de esa traición y la reversión total del apoyo. Lisa tomó su tarjeta de embarque y estaba lista para mover a Yasmín de su asiento de primera clase a clase económica para que Stephanie pudiera sentarse. La compostura de Yasmín finalmente se rompió por completo. Las lágrimas que habían estado amenazando con caer desde el principio llegaron en un torrente mientras miraba alrededor de la cabaña a todos esos adultos que habían decidido que ella era su enemiga. «Solo quiero volver a casa con mi papá», sollozó, sus palabras apenas inteligibles debido al llanto. Fue el llanto de una niña que descubrió que el mundo era mucho más cruel de lo que jamás había imaginado, que los adultos podían ser monstruos, que la seguridad era una ilusión y que a veces no había nadie que viniera a salvarte. Lo que ninguno de estos pasajeros se dio cuenta fue que mientras atormentaban a este adolescente inocente, estaban creando evidencia de su propia crueldad. La transmisión en vivo de Dererick estaba siendo vista por miles de personas y los comentarios comenzaban a volverse desagradables, pero no de la manera que él esperaba. Y en algún lugar de Chicago, en una sala de juntas en lo alto de la ciudad, el padre de Yasmín estaba a punto de recibir una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Porque esta historia estaba lejos de terminar y la justicia estaba a punto de llegar de una manera que ninguno de estos pasajeros podría haber imaginado. ¿Alguna vez has sufrido discriminación en algún lugar? Escribe sí en los comentarios. Comparte tu experiencia y no olvides pulsar el botón de suscripción. Mientras Yasmín permaneció allí sollozando, algo cambió en la atmósfera de la cabina de primera clase. Los pasajeros que la rodeaban empezaron a darse cuenta de que no se trataba simplemente de un adolescente actuando para intentar manipular la situación. Sus lágrimas eran reales. Su confusión era genuina. Y su completa incapacidad para comprender lo que le estaba sucediendo era dolorosamente auténtica. Sin embargo, este descubrimiento no los hizo más amables. Más bien, los hizo más crueles. Habían descubierto que estaban tratando con alguien que nunca había experimentado ese tipo de trato antes. Alguien que había sido genuinamente protegido de las duras realidades del prejuicio y la discriminación. Y en lugar de sentirse protectores de ese niño inocente, vieron la oportunidad de darle lo que consideraban una lección muy necesaria. Frank, el anciano que había estado murmurando comentarios crueles durante todo el vuelo, se inclinó hacia adelante con una sonrisa depredadora. «Nunca te has enfrentado a la realidad antes, ¿verdad?», lo dijo, con la voz llena de satisfacción de quien cree estar prestando un servicio público. «Bueno, bienvenida a cómo funciona realmente el mundo, pequeña niña». La crueldad en su voz era impresionante. Allí estaba un hombre adulto, quizás el abuelo de alguien, disfrutando de la destrucción psicológica de un adolescente confundido. Sus palabras no solo tenían la intención de herir. Su propósito era educarla, despojarla de su inocencia y reemplazarla con la amarga comprensión de que el mundo no era el lugar seguro que sus padres la habían llevado a creer. Sandra, la ejecutiva corporativa, asintió con aprobación y decidió agregar su propia contribución a la educación de Yasmín. «Bienvenida al mundo real, pequeña niña», dijo con falsa simpatía, como si le estuviera haciendo un favor a Yasmín aplastando su espíritu. «No todos podemos vivir en una burbuja para siempre. Algunos entendemos cómo funciona realmente la sociedad». La tortura psicológica era metódica y calculada. Estos no fueron actos de crueldad aleatorios nacidos de una ira momentánea. Estos fueron intentos deliberados de quebrantar la comprensión que tenía el niño sobre la seguridad, la justicia y la decencia humana básica. Yasmín, desesperada por alguna conexión con la seguridad de su familia, sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a escribir un mensaje de texto a sus padres. Sus dedos temblaban mientras escribía: «Algo anda mal. Están siendo malos conmigo en el avión. No entiendo qué hice. Por favor, llámame». El mensaje era desgarrador por su simplicidad. Aquí estaba una niña pidiendo ayuda de la única manera que sabía, intentando salvar la brecha entre la cruel realidad que estaba experimentando y el mundo seguro que sus padres habían creado para ella. Derek Mitchell,
quien había estado grabando toda esta experiencia para sus seguidores en redes sociales, vio los mensajes desesperados de Yasmín como contenido nuevo para su transmisión en vivo. Niña rica malcriada recibe un baño de realidad. Anunció a su cámara, asegurándose de capturar las lágrimas y la evidente angustia de Yasmín. Está enviando mensajes a mamá y papá ahora mismo, probablemente pidiéndoles que demanden a la aerolínea o algo así. Sus seguidores lo devoraban, llenando el chat con emojis de risa y comentarios crueles sobre niños con derecho a todo y aprendiendo lecciones a las malas. Lo que Derek no se dio cuenta fue que la situación estaba cambiando lentamente en la sección de comentarios, con cada vez más espectadores comenzando a preguntarse por qué los adultos se unían para atacar lo que obviamente era una niña asustada. Lisa Patel estaba cerca observando cómo se desarrollaba esta tortura psicológica, y la culpa la consumía viva. Podía ver el terror genuino en los ojos de Yasmín, podía oír la confusión en su voz, podía presenciar la destrucción sistemática de la inocencia de esta niña ocurriendo justo delante de ella. Los $1,500 en su bolsillo se sentían como dinero manchado de sangre. Y cada sollozo de Yasmín era como un cuchillo en su conciencia. Pero había aceptado el dinero. Había tomado su decisión. Y ahora estaba atrapada, cómplice de esta crueldad, incapaz de retractarse sin admitir que la habían sobornado para volverse contra una pasajera inocente. Bradley, el joven adinerado que había encontrado esta situación divertida, decidió añadir su propia evaluación psicológica a la mezcla. A los negros ni siquiera se les debería permitir reservar un billete de primera clase. Aunque pudieran permitírselo, no se lo merecen. La ironía de su comentario era asombrosa. Aquí estaba alguien que literalmente había heredado su riqueza, haciendo suposiciones sobre el carácter de otra persona basándose únicamente en el color de su piel y sus propios prejuicios. Yasmín miró a su alrededor, a todos esos adultos que se habían autoproclamado jueces y jurado, y susurró la pregunta más desgarradora de todas. No entiendo qué hice mal. La inocencia en esas palabras debería haber paralizado a todos. Aquí estaba una niña preguntando literalmente qué crimen había cometido para merecer este trato. Y la respuesta era nada. No había hecho absolutamente nada más que existir en un espacio donde otros habían decidido que no pertenecía. Mientras el ataque psicológico continuaba, Yasmín hizo lo que cualquier niña asustada haría. Buscó el consuelo de pensar en su padre. Mi papá lo entenderá, dijo entre lágrimas, con una voz débil pero llena de esperanza. Siempre sabe cómo arreglar las cosas cuando salen mal. Stephanie Blackwood lo oyó y soltó una carcajada venenosa. ¿Qué hace papá? Tiene un puesto de limonada, se burló, con la voz llena de desprecio. Déjame adivinar. Es muy importante en su pequeño mundo, ¿verdad? Probablemente se cree un pez gordo. La crueldad de ese momento fue impresionante. Stephanie se burlaba del amor infantil por su padre, intentando envenenar la única fuente de consuelo que Yasmín tenía. No solo atacaba a Yasmín, sino también la relación que lo significaba todo para una adolescente asustada y atrapada en una pesadilla. Frank, sin embargo, percibió algo diferente en sus palabras. Las leyes sobre trabajo infantil existen por algo, dijo con fingida preocupación. Parece que papá podría estar explotando a sus trabajadores si trabaja tan duro. Alguien debería investigarlo. La sugerencia era tan cruel como absurda. Frank ahora amenazaba con investigar y arrestar al padre de Yasmín basándose únicamente en su inocente descripción de él como un trabajador incansable. La guerra psicológica había escalado a amenazas contra su familia. Fue en ese momento que el capitán Davis finalmente apareció en la cabina de primera clase. Había estado monitoreando la situación desde la cabina, recibiendo informes de otros auxiliares de vuelo sobre el disturbio, y pudo ver de inmediato que algo andaba muy mal. El capitán era un profesional experimentado que había visto todo tipo de disputas entre pasajeros imaginables. Pero la escena ante él era diferente a todo lo que había experimentado. Aquí estaba una adolescente, visiblemente angustiada,
rodeada de adultos que parecían disfrutar de su sufrimiento. ¿Hay algún problema?, preguntó, con la voz llena de autoridad de quien comandaba un avión multimillonario y la seguridad de todos a bordo. Lisa Patel, entre la culpa y la necesidad de justificar sus actos, intentó explicar la situación evitando el contacto visual con el capitán y Yasmín. «Hay un problema con los asientos», dijo débilmente, con la voz desprovista de convicción. «Estamos intentando resolverlo adecuadamente». Pero el capitán Davis no era tonto. Llevaba más de 20 años volando y podía interpretar una situación mejor que la mayoría de la gente. «Parece muy alterada», observó, mirando directamente el rostro surcado de lágrimas de Yasmín. «Esto no parece una simple disputa por los asientos». Yasmín miró al capitán con desesperada esperanza. Aquí estaba un adulto uniformado, alguien con autoridad, alguien que de verdad podría escucharla. «Nunca me habían tratado así antes», dijo con voz pequeña pero clara. «No entiendo por qué todo el mundo es tan malo conmigo». La expresión del capitán se oscureció mientras observaba la escena que lo rodeaba. Podía ver los teléfonos grabando, las expresiones de suficiencia en los rostros de los pasajeros, la evidente angustia del adolescente y la mirada culpable en el rostro de su asistente de vuelo. Algo estaba muy mal aquí y él iba a llegar al fondo del asunto. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, otro asistente de vuelo apareció a su lado con un mensaje urgente. Ella le susurró algo al oído sobre una llamada desde la cabina. Algo sobre el protocolo de llegada VIP activado para su destino. El capitán Davis asintió y se disculpó, no sin antes dirigir otra mirada inquisitiva a la cabina de primera clase. Él regresaría, y cuando regresara, habría respuestas. Stephanie Blackwood observó al capitán marcharse con una sonrisa de satisfacción. Ella asumió que sus llamadas telefónicas a su abogado de familia habían funcionado, que sus conexiones e influencia finalmente habían surtido efecto para resolver esta situación a su favor. «Bueno», dijo con satisfacción, «parece que las autoridades competentes por fin están tomando medidas. Está claro que esta cabaña no es para gente como ella». Estaba convencida de que el protocolo VIP era para su beneficio, que la influencia de su familia había llegado a la alta dirección de la aerolínea y que finalmente se estaba haciendo justicia. En su mente, ella había ganado, y esta niña arrogante estaba a punto de aprender una lección muy costosa sobre conocer su lugar. Pero entonces, el teléfono de Yasmín vibró con un mensaje de texto entrante. Ella bajó la mirada a la pantalla y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. El mensaje era sencillo pero lleno de amor. «Ya casi estás ahí, princesa. Papá te está esperando en la puerta. No puedo esperar a saber de tu vuelo». Todo el comportamiento de Yasmín cambió cuando leyó esas palabras. El consuelo de saber que su padre la estaba esperando, que pronto estaría a salvo en sus brazos, le dio una fuerza que no sabía que poseía. Ella levantó la vista de su teléfono, y a pesar de sus lágrimas, habló con una convicción que sorprendió a todos en la cabina. «Mira, mi papá viene a recogerme», dijo, mostrando su teléfono a cualquiera que quisiera mirar. «Me está esperando en la puerta». La esperanza inocente en su voz era inconfundible. Aquí estaba una niña que todavía creía que su padre podía arreglarlo todo, que su sola presencia haría desaparecer toda esa crueldad. La esposa de Betty Frank dejó escapar una risa condescendiente. «Qué dulce, papá al rescate», dijo con el tono de quien le habla a un niño pequeño. Derek Michey, quien todavía graba todo para su audiencia de las redes sociales, vio esto como el clímax perfecto para su contenido. «Esto mejora cada minuto», anunció a su cámara. «Ahora conoceremos al loro que crió a esta princesita con derecho. Esto promete ser interesante». Lo que ninguno de estos pasajeros se dio cuenta fue que su crueldad estaba a punto de completarse de la manera más espectacular posible. Habían pasado todo el vuelo atormentando a una niña, asumiendo que era impotente, asumiendo que su familia era irrelevante, asumiendo que su riqueza y conexiones los hacían intocables. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban.
El protocolo VIP del que le habían informado al capitán Davis no era para Stephanie Blackwood ni para ninguno de sus compañeros de viaje. Fue para Jasmine Robinson, hija de Jonathan Robinson. Y cuando ese avión aterrizó en Chicago, cada persona que había participado en su tormento estaba a punto de enfrentar consecuencias que nunca podrían haber imaginado. La justicia estaba llegando y llegaba en la forma del amor de un padre y el poder de un director ejecutivo. El avión aterrizó en el aeropuerto O'Hare de Chicago con un ruido sordo que pareció resonar en la cabina de primera clase como un clavo mortal. Mientras el avión se dirigía a la puerta, la voz del capitán resonó en el intercomunicador con un anuncio que lo cambiaría todo. Damas y caballeros, hemos llegado al aeropuerto O'Hare de Chicago. Por favor, permanezca sentado ya que tenemos vigente un procedimiento especial de desembarque VIP. El personal de seguridad abordará en breve para escoltar a nuestro pasajero VIP. Stephanie Blackwood se levantó triunfante, alisándose el vestido de diseñador y mirando su reflejo en la cámara de su teléfono. Estaba absolutamente convencida de que los contactos de su familia finalmente habían entrado en acción, que la alta dirección de la aerolínea había recibido sus llamadas y había decidido manejar esta situación con la autoridad apropiada. Bueno, ya era hora, declaró a la cabina, con la voz llena de satisfacción vengativa. Sabía que los canales adecuados eventualmente restablecerían el orden en este vuelo. Mientras tanto, Jasmine estaba congelada en su nuevo asiento de clase económica, con su joven mente llena de posibilidades aterradoras. El único contexto que tenía para un encuentro de seguridad con un avión era para películas y noticias, y ninguno de esos escenarios terminó bien. «Me van a arrestar», susurró, con voz pequeña y asustada. «¿He violado alguna ley que desconozco?». La inocencia de esa pregunta era desgarradora. Aquí había una niña que había sido tan golpeada psicológicamente por los adultos que la rodeaban que genuinamente creía que podría haber cometido algún delito que mereciera arresto. Derek Mitchell siguió filmando, prácticamente salivando ante la perspectiva de capturar lo que asumió sería la máxima humillación de este niño rico malcriado. Su transmisión en vivo ahora estaba siendo vista por más de 10.000 personas, y los comentarios eran una mezcla de cruel anticipación y creciente preocupación por lo que parecía ser un adolescente aterrorizado. «Esto es todo, amigos», susurró Derek a su cámara. «El gran final. Vienen los de seguridad para escoltar a nuestra princesita fuera del avión. Esto ha sido mejor que un reality». Pero entonces el capitán Davis apareció en la cabina de primera clase y su comportamiento no tenía nada que ver con lo que esperaban los pasajeros. En lugar de que la severa figura de autoridad viniera a sacar a un pasajero problemático, se acercó a la sección económica con el profesionalismo respetuoso reservado para los clientes más importantes de la aerolínea. «Señorita Robinson», dijo, y su voz no tenía nada del tono disciplinario que los pasajeros esperaban. «El equipo de seguridad de tu padre está aquí para acompañarte a la sala VIP». Pero primero la llevaron de regreso al salón de primera clase. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de explotar. La señorita Robinson no es la señorita ni la pasajera en cuestión. La señorita Robinson habló con el tipo de respeto típicamente reservado para dignatarios y miembros de juntas directivas. La sonrisa triunfante de Stephanie vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente. «Por fin, consecuencias apropiadas», dijo, aunque ahora había una ligera incertidumbre en su voz. «Ya es hora de que alguien con autoridad aborde esta situación apropiadamente». Pero la reacción de Jasmine fue completamente diferente a lo que todos esperaban. En lugar de miedo o desafío, su rostro se iluminó con genuino alivio y alegría. «Papá se siente seguro». «Eso significa que todo está bien», exclamó, con la voz radiante de la felicidad de una niña que por fin se sentía segura de nuevo. El contraste era impresionante. Mientras que los pasajeros habían interpretado la presencia de seguridad como un castigo, Jasmine la entendió como protección, como una muestra del amor y la preocupación de su padre por su bienestar. En ese momento, la puerta de la cabina se abrió.
Y lo que entró no fue la ruda seguridad aeroportuaria que los pasajeros esperaban. En cambio, un equipo de personal de seguridad profesional impecablemente vestido entró en primera clase con la clase de profesionalismo refinado que gritaba protección ejecutiva corporativa. El oficial de seguridad principal, un hombre alto con un traje a medida, un auricular y el porte de un exmilitar, examinó la cabina brevemente antes de que sus ojos se posaran en Yasmín con inconfundible reconocimiento y respeto. «Señorita Robinson», dijo con el tono amable de quien habla con la querida hija de su jefe. «Tu padre te espera en la sala VIP. Estaba muy preocupado cuando se enteró de los disturbios en tu vuelo». Las palabras golpearon la cabina como un tren de carga. Sala VIP, no oficina de seguridad, no zona de detención, no una reunión disciplinaria. La sala VIP, donde solo se recibía a las personas más importantes de la industria aérea. La confusión de Stephanie era palpable mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. Salón VIP para este niño. Ella farfulló. Su visión del mundo cuidadosamente construida comienza a agrietarse. La respuesta del jefe de seguridad fue suave pero firme mientras miraba directamente a Yasmín. Él quería decirte que todo va a estar bien y que está muy orgulloso de cómo te comportaste hoy. El rostro de Yasmín se iluminó con la primera sonrisa genuina que lucía desde que comenzó el vuelo. Sabía que papá arreglaría esto, dijo con la fe absoluta de una niña que nunca se sintió defraudada por el amor de su padre. Sandra, la ejecutiva corporativa que había pasado el vuelo dando crueles sermones sobre la realidad, ahora miraba fijamente a ese equipo de seguridad profesional con creciente alarma. ¿Qué tipo de padre envía seguridad privada a recoger a su hijo de un vuelo? Ella preguntó, aunque su voz ahora tenía notas de incertidumbre más que de desprecio. Fue Lisa Patel quien comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Como asistente de vuelo, reconoció los protocolos que se seguían y había visto que se utilizaban únicamente para los pasajeros más importantes a los que atendía la aerolínea. Su rostro se puso blanco cuando las implicaciones comenzaron a asimilarse y su mano instintivamente se movió hacia el bolsillo que contenía los 1.500 pesos que le habían pagado por traicionar a esta niña. La comprensión la golpeó como un golpe físico. Este no era un pasajero cualquiera. Se trataba de alguien tan importante que se habían activado los protocolos VIP de primer nivel de la aerolínea. Alguien tan valorado que se habían enviado equipos de seguridad profesionales. Alguien cuyo padre tenía suficiente influencia para exigir este nivel de atención y respeto. Cuando Yasmín se levantó de su asiento, la transformación en cómo fue tratada fue inmediata y sorprendente. El equipo de seguridad se movió con la cuidadosa precisión de quienes protegen a alguien valioso, alguien cuya seguridad y comodidad eran su máxima prioridad. Uno de los agentes de seguridad la ayudó con cuidado a recoger sus pertenencias mientras otro mantenía una distancia respetuosa, asegurando su privacidad y espacio. Era el tipo de trato que normalmente se reserva para los jefes de Estado o los directores ejecutivos de empresas Fortune 500. Frank, el anciano que había pasado el vuelo dando conferencias interesantes sobre la realidad y el comportamiento adecuado, finalmente encontró su voz. ¿Quién es exactamente el padre de este niño?, preguntó, aunque su tono había pasado de autoridad condescendiente a genuino desconcierto. Yasmín lo miró con la inocente confusión de alguien que no entendía por qué esa era una pregunta tan importante. Jonathan Robinson, dijo simplemente, como si fuera la cosa más natural del mundo. Él es dueño de una aerolínea. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ni una sola persona en esa cabina se movió, respiró o habló durante lo que pareció una eternidad. El teléfono de Derek Mitchell casi se le resbala de las manos cuando las implicaciones de lo que Yasmín acababa de decir comenzaron a registrarse. «Espera», le susurró a su cámara, su voz apenas audible. Jonathan Robinson, como en Robinson Airlines, el director ejecutivo de una de las compañías aéreas más grandes del país. Yasmín inclinó la cabeza con inocente curiosidad. «¿Conoces a mi papá?», preguntó, genuinamente complacida de que esos desconocidos pudieran estar familiarizados con el trabajo de su padre.
Betty, la esposa de Frank, dejó escapar un grito ahogado que resonó por toda la cabina. ¿Es la hija del director ejecutivo?, susurró, con la voz llena de ese horror reservado para quienes se dan cuenta de que acaban de cometer un error catastrófico. El rostro de Stephanie Blackwood palideció al comprender la realidad de su situación. No era una niña cualquiera a la que había estado atormentando. No era una estudiante becada ni un caso de caridad. Era la hija de Jonathan Robinson, uno de los hombres más poderosos de la industria aérea. Alguien cuya influencia podía acabar con carreras, destruir reputaciones y llevar a la quiebra a empresas. Los $1,500 que le había pagado a Lisa Patel de repente le parecieron el error más caro de su vida. Acababa de pasar un vuelo entero sobornando a un empleado para que atormentara a la hija del jefe. Mientras el equipo de seguridad se preparaba para escoltar a Yasmín fuera del avión, miró a su alrededor con la inocente confusión de alguien que no podía comprender el repentino cambio de ambiente. ¿Por qué están todos tan callados ahora?, preguntó, su voz cortando el silencio atónito como un cuchillo. Lisa Patel, con la culpa agravada por el terror de lo que había hecho, sacó los billetes arrugados de su bolsillo con manos temblorosas. Lo siento mucho, susurró, intentando devolverle el dinero a Stephanie. No me di cuenta de quién eras. Nunca lo habría hecho. Es decir, nunca debería haberlo hecho. Pero Yasmín la miró con genuina perplejidad. ¿Darse cuenta de qué? ¿De qué decía la verdad?, preguntó con su inocente pregunta, resaltando la crueldad fundamental de lo sucedido. Estaba señalando que su identidad no debería haber importado. Había estado diciendo la verdad todo el tiempo, y eso debería haber sido suficiente. Sandra, la ejecutiva corporativa que había pasado el vuelo dando sermones sobre la realidad y el comportamiento correcto, ahora revisaba mentalmente cada comentario cruel que había hecho sobre el hijo del director ejecutivo. Su propia posición corporativa de repente se sintió muy precaria al darse cuenta de que su comportamiento había sido grabado y probablemente llegaría a las más altas esferas de la industria aérea. Bradley, el joven, el chico de los fondos fiduciarios, al que toda la situación le había parecido entretenida, miraba su teléfono horrorizado al darse cuenta de que sus comentarios burlones sobre la realeza de las aerolíneas en la transmisión en vivo habían quedado grabados para la posteridad. Literalmente se había burlado de la hija de uno de los hombres más poderosos de la industria, y todo quedó grabado en video. Frank permaneció sentado en un silencio atónito, con la mente dando vueltas mientras procesaba el hecho de que había pasado el vuelo dándole lecciones a la hija del dueño. Cada comentario condescendiente, cada sermón cruel sobre la realidad y el buen comportamiento, había ido dirigido a alguien cuyo padre probablemente podría comprarlo y venderlo 100 veces. Stephanie, desesperada por salvar algo de este desastre, intentó un último y patético intento de control de daños. Solo estábamos bromeando contigo, dijo débilmente, con la voz desprovista de convicción. Fue solo un malentendido, unas bromas inocentes entre pasajeros. Pero la respuesta de Yasmín reveló la profundidad de su creciente comprensión. La inocente confusión fue reemplazada poco a poco por una comprensión más adulta de lo que realmente le había sucedido. ¿Fuiste cruel conmigo porque creías que mi familia era pobre?, preguntó. Su voz transmitía un nuevo tono de dolor que trascendía la confusión. Empezaba a comprender que su crueldad no había sido aleatoria ni accidental. Había sido deliberada, calculada, basada en suposiciones sobre su valor como ser humano. La pregunta flotaba en el aire como una acusación, exponiendo la cruda realidad que nadie en esa cabina quería reconocer. Habían atormentado a una niña no por nada que hubiera hecho, sino por quien creían que era. Habían asumido que era impotente, vulnerable, alguien a quien podían atacar sin consecuencias. Se habían equivocado en todo. Mientras el equipo de seguridad escoltaba gentilmente a Yasmín hacia la puerta de la cabina, se giró una última vez para mirar a los adultos que habían convertido su vuelo en una pesadilla. No había ira en sus ojos, ningún deseo de venganza. En cambio, había algo mucho más poderoso y devastador. Decepción.
Ese día había aprendido algo terrible sobre el mundo, algo de lo que sus padres habían intentado protegerla durante 16 años. Había descubierto que algunos adultos podían ser crueles sin más razón que el prejuicio, que la bondad no era universal y que la seguridad no estaba garantizada. Pero también había aprendido algo más. Había aprendido que era más fuerte de lo que creía, que el amor de su padre podía alcanzarla incluso en los momentos más oscuros, y que la verdad y la justicia, aunque a veces se demoraran, finalmente prevalecerían. Al bajar de ese avión, Jasmine Robinson ya no era la niña inocente y protegida que había abordado en Connecticut. Era alguien que había sido puesta a prueba por la crueldad y emergió con su dignidad intacta. Alguien que había enfrentado el odio y respondido con gracia. Dejó atrás una cabina llena de adultos que estaban a punto de descubrir que sus acciones tenían consecuencias, que su crueldad había sido presenciada y grabada, y que alguien con el poder de asegurar que la justicia fuera rápida y completa estaba a punto de impartirse. El verdadero ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. Mientras el equipo de seguridad guiaba suavemente a Jasmine por la cabina de primera clase hacia la salida, su voz inocente transmitía una pregunta más que atormentaría a cada pasajero que la oyera. ¿Estarán esas personas en problemas?, preguntó al jefe de seguridad, mirando a los adultos que la habían atormentado con genuina preocupación en lugar de venganza. Incluso después de todo lo que... Incluso después de la tortura psicológica y la crueldad deliberada que la habían hecho pasar, el primer pensamiento de Jasmine no fue venganza ni castigo. Se trataba del bienestar de las mismas personas que habían intentado destruir su espíritu. La pureza de esa preocupación, la total ausencia de malicia en su voz, sirvió como la acusación final contra todos los adultos que habían participado en su sufrimiento. Mientras tanto, el teléfono de Derek Mitchell vibraba con notificaciones mientras su transmisión en vivo se expandía por las redes sociales. Lo que comenzó como su intento de crear contenido entretenido a costa de una adolescente se había convertido en una sensación viral, pero no de la forma que pretendía. El video se compartía con subtítulos como «Torturamos a la hija del director ejecutivo y vimos a adultos acosar a una niña durante 1 hora». La sección de comentarios se había convertido en un tribunal digital donde miles de espectadores expresaban su indignación por lo que habían presenciado. Investigadores corporativos, ejecutivos de aerolíneas y profesionales legales ya tomaban capturas de pantalla y descargaban las imágenes como prueba de lo que se convertiría en uno de los casos de discriminación más costosos en la historia de las aerolíneas. El número de seguidores de Derek estaba en alza, pero por las razones equivocadas. En lugar de ganar fama como creador de contenido entretenido, se estaba volviendo infame como el hombre que había transmitido en vivo el abuso sistemático de un menor con fines de lucro. Lisa Patel, mientras tanto, se enfrentaba al despido inmediato. La dirección de la aerolínea ya se había enterado de que había aceptado sobornos para discriminar a un pasajero, y el hecho de que la pasajera fuera la hija del director ejecutivo convertía sus acciones no solo en poco éticas, sino en una completa estupidez. Su supervisor ya la había llamado para informarle que su empleo había sido despedido con efecto inmediato y que la seguridad del aeropuerto la escoltaría fuera del avión. Pero las consecuencias se extendieron mucho más allá de Lisa. Todos los pasajeros que habían participado en el tormento de Jasmine estaban siendo marcados permanentemente en el sistema informático de la aerolínea. Stephanie Blackwood, Sandra, Frank, Betty Bradley y Derek Mitchell se verían impedidos de volar con cualquier aerolínea de la red Robinson, que incluía asociaciones con docenas de aerolíneas en todo el mundo. Sus nombres estaban siendo ingresados en bases de datos que los seguirían por el resto de sus vidas. Mientras Jasmine se alejaba de la pesadilla, tras lo que había soportado, se dirigió al jefe de seguridad una vez más con una petición que demostraba el carácter excepcional que sus padres le habían inculcado. «No quiero que los despidan ni que pierdan sus trabajos», dijo en voz baja. Parecían tristes y enojados por otra cosa. Quizás solo necesitaban ayuda. El jefe de seguridad miró a esta extraordinaria joven con una mezcla de asombro y respeto. Después de todo lo que esta gente le había hecho, ella estaba abogando por su bienestar.
Fue un nivel de compasión y madurez que la mayoría de los adultos nunca alcanzaron, demostrado por alguien que técnicamente todavía era un niño. Mientras caminaban por el aeropuerto hacia la sala VIP, los ojos de Yasmín de repente se iluminaron cuando vio una figura familiar esperándola. Jonathan Robinson se encontraba cerca de la entrada del área ejecutiva. Y a pesar de su posición como uno de los hombres más poderosos de la industria aérea, en ese momento, él era simplemente un padre preocupado esperando a su hija. «Papá», gritó Yasmín, separándose del equipo de seguridad y corriendo directamente a los brazos de su padre. El alivio y la alegría en su voz resonaron por la terminal al sentirse finalmente a salvo. Jonathan Robinson era un hombre que dirigía salas de juntas llenas de multimillonarios, que tomaba decisiones que afectaban a millones de viajeros y que ejercía una influencia capaz de moldear industrias enteras. Pero mientras sostenía a su hija, viendo cómo sus lágrimas de alivio empapaban su costoso traje, nada de eso importaba. Era solo un padre cuya hija había resultado herida. Y el dolor en su corazón era evidente para cualquiera que los viera juntos. «La gente fue tan mala conmigo, papá», dijo Yasmín entre lágrimas, con la voz ahogada contra su pecho. «Pero no entiendo por qué. No hice nada malo. Estaba sentada en mi asiento». Jonathan apretó la mandíbula mientras la acercaba más. Sus propias emociones amenazaban con abrumarlo. «Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, princesa», dijo con la voz cargada de emoción. «Ningún niño debería pasar por lo que tú pasaste hoy». Mientras estaban allí en la sala VIP, Yasmín se apartó para mirar a su padre con la profunda confusión que había caracterizado toda su experiencia. «Pensaban que éramos pobres. Papi, ¿ser pobre es malo? ¿Acaso los pobres no pueden volar en buenos asientos?». La pregunta reveló la profundidad de su inocencia y hasta qué punto sus padres la habían protegido con éxito de las crudas realidades del prejuicio y la discriminación de clase. Realmente no entendía que la situación económica de alguien pudiera usarse para justificar tratarlo como menos que humano. Jonathan se arrodilló a la altura de los ojos de su hija, eligiendo sus palabras con cuidado mientras intentaba explicar conceptos que ningún padre debería tener que discutir con su hija. «No, cariño», dijo con dulzura. «Ser pobre no es malo, y todos merecen ser tratados con dignidad y respeto sin importar cuánto dinero tengan. Pero algunas personas lo creen y lo usan como excusa para ser crueles con los demás». Yasmín procesó esta información con la seria reflexión de quien intenta comprender una injusticia fundamental en el mundo. Entonces, fiel a su carácter, su siguiente pensamiento fue ayudar a los demás. La azafata que se llevó el dinero parecía necesitarlo de verdad. ¿Podemos ayudarla a encontrar otro trabajo? Quizás solo tenía miedo de pagar sus cuentas. Jonathan miró a su hija con una mezcla de orgullo y angustia. Incluso después de ser traicionada por Lisa Patel, incluso después de verla aceptar dinero para volverse en su contra, el impulso de Yasmín fue comprender y perdonar en lugar de condenar. Era un nivel de inteligencia emocional y compasión que lo impresionaba más allá de las palabras. Durante los días siguientes, mientras pasaban tiempo juntos procesando lo sucedido, Jonathan se encontró teniendo conversaciones con su hija que esperaba retrasar varios años más. Le explicó los prejuicios y la discriminación en términos apropiados para su edad, ayudándola a comprender que la crueldad que había experimentado no era casual, sino que se basaba en suposiciones que la gente hacía sobre ella basándose en su apariencia. «Así que fueron malos conmigo, por mi apariencia», preguntó Yasmín durante una de estas conversaciones. Su joven mente se esforzaba por comprender conceptos con los que los adultos tenían dificultades. Algunas personas hacen suposiciones erróneas sobre los demás basándose en aspectos como el color de piel o la ropa que llevan puesta, explicó Jonathan con cuidado. No se toman el tiempo de conocer a alguien como persona antes de decidir qué tipo de trato merece. La respuesta de Yasmín fue inmediata e indignada. «Eso no es justo», declaró con la claridad moral que solo poseen los hijos. «No hice nada malo. Simplemente estaba siendo yo misma». Estas conversaciones llevaron a discusiones más profundas sobre el privilegio,
la amabilidad y la responsabilidad que conlleva tener recursos e influencia. Jonathan ayudó a su hija a comprender que, si bien no podía controlar cómo la trataban los demás, sí podía controlar cómo trataba a los demás y que la riqueza de su familia conllevaba la obligación de usarla de maneras que ayudaran a las personas en lugar de perjudicarlas. «Quiero viajar contigo más a menudo», le dijo Yasmín a su padre una noche. «Quiero ver cómo viven otras personas y aprender a ayudarlas. No quiero que me protejan más si eso significa que no entiendo el mundo». Jonathan se dio cuenta de que su hija había ganado algo valioso de su experiencia traumática. Había perdido parte de su inocencia, pero había adquirido sabiduría, empatía y una comprensión de la justicia social que le sería útil durante toda su vida. Mientras tanto, las consecuencias para los pasajeros que habían atormentado a Yasmín fueron rápidas y severas. Stephanie Blackwood vio su reputación destruida no solo en sus círculos profesionales, sino también en su vida personal. Cuando el video de su comportamiento se hizo viral, sus propios familiares se distanciaron públicamente de sus acciones. Su club de campo le revocó la membresía. Las juntas directivas de su organización benéfica pidieron su renuncia y su círculo social se evaporó de la noche a la mañana. La mujer que había pasado toda su vida creyendo que el dinero de su familia la hacía superior a los demás, descubrió que incluso el privilegio tenía sus límites cuando se trataba de proteger a alguien de las consecuencias de la falta de moral pública. Sandra, la ejecutiva corporativa que se había unido al ataque contra Yasmín, se enfrentó al despido inmediato de su cargo. Su empresa, que tenía alianzas con Robinson Airlines, no podía permitirse estar asociada con alguien que había discriminado públicamente a la directora ejecutiva. Su hija. Su carrera en el mundo corporativo estadounidense estaba prácticamente acabada, ya que ninguna gran empresa se arriesgaría a contratar a alguien con su equipaje. Frank y Betty, la pareja de ancianos que se sentía con derecho a dar lecciones a una adolescente confundida, fueron expulsados no solo de Robinson Airlines, sino también de varias aerolíneas asociadas. Sus años dorados de viajes cómodos llegaron a un final abrupto, reemplazados por la humillación de ser reconocidos en los aeropuertos y pedirles que se fueran. Bradley, el chico de un fondo fiduciario que había pensado que toda la situación era entretenida, descubrió que ni siquiera la riqueza heredada podía protegerlo de la infamia viral. El video de él burlándose y riéndose de un niño angustiado se extendió por las redes sociales como un reguero de pólvora, dejándolo sin empleo y socialmente radiactivo. Su fondo fiduciario podría haberle proporcionado seguridad financiera, pero no pudo recuperar su reputación. Derek Mitchell, quien había transmitido en vivo toda la experiencia con fines de lucro, se encontró enfrentando posibles acciones legales por filmar y distribuir imágenes de una menor sin su consentimiento. Sus cuentas de redes sociales fueron bloqueadas. Su carrera como creador de contenido había terminado y recibía amenazas de espectadores indignados por su comportamiento. Pero quizás, la consecuencia más interesante involucró a Lisa Patel. A pesar de su traición, Yasmín le había pedido específicamente a su padre que ayudara a la exazafata a encontrar un nuevo empleo. Jonathan, conmovido por la compasión de su hija, se encargó de que Lisa recibiera asistencia para la inserción laboral y asesoramiento financiero para ayudarla a gestionar sus deudas sin comprometer su ética en el futuro. Fue un gesto de generosidad que Lisa jamás olvidaría. Y sirvió como un poderoso ejemplo para Yasmín sobre la diferencia entre justicia y venganza, entre responsabilizar a las personas y destruir sus vidas innecesariamente. 6 meses después del incidente, Jonathan Robinson implementó una capacitación integral en sensibilidad en toda su red de aerolíneas. El programa, desarrollado en consulta con expertos en diversidad y organizaciones de derechos civiles, se convirtió en un modelo para toda la industria y finalmente fue adoptado por aerolíneas de todo el mundo. Yasmín, mientras tanto, había comenzado a trabajar como voluntaria en un centro comunitario local, trabajando con niños de diferentes orígenes y aprendiendo sobre los desafíos que enfrentan las familias con menos recursos que la suya. Descubrió que tenía un don para conectar con niños que habían sufrido discriminación o acoso escolar.
Y su propia experiencia le dio una credibilidad y una empatía que no se podían enseñar. Los hábitos de viaje de la familia también cambiaron. En lugar de volar siempre en privado o en primera clase, comenzaron a tomar vuelos comerciales en diferentes clases de asientos, lo que le dio a Yasmín la oportunidad de interactuar con personas de todos los ámbitos y poner en práctica las lecciones aprendidas sobre tratar a todos con dignidad y respeto. La historia del vuelo de Yasmín Robinson se había convertido en algo más que una simple historia de venganza o castigo merecido. Se había convertido en una lección de carácter, compasión y la diferencia entre usar el poder para herir a otros y usarlo para sanar el mundo. Y en salas de juntas, aulas y salas de estar de todo el mundo, la gente se hacía una pregunta simple pero profunda. Al enfrentarse a la elección entre la crueldad y la bondad, ¿cuál elegirían? Yasmín Robinson había elegido la bondad, incluso en su momento más oscuro. Y esa elección cambió no solo su propia vida, sino la de todos los que escucharon su historia. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también puedan aprender. Nos vemos en la próxima.